Pues nada, comentaros que, bueno, me llamo Diego Barral, soy psiquiatra, mi compañero se llama Alejandro Santana Álamo, es psicólogo y psicoterapeuta y ambos trabajamos en el Instituto Canario de Psicoterapia. Estamos aquí ubicados en Vegueta, enfrente de la Plaza de las Ranas, en la calle Mesa de León número 4, primero izquierda. Y un poco el motivo de este espacio de hoy es traer este tema que propone el compañero Alejandro, que se titula Tristeza, depresión y o melancolía. Y vamos un poquito a hablar al respecto de este tema. Y os pedimos también que os animéis a lo largo de esta horita a acompañarnos y que si os van surgiendo como preguntas, pues que vayáis pudiendo pues también ir participando, bien sea a través del chat o si queréis pues a mano alzada, ¿vale? Sí que aquellos que no estéis ahora mismo pues hablando os pediríamos que estéis con el micro en silencio y vamos empezando ya porque tenemos el tiempito limitado y bueno, a ver, para empezar yo creo que sería importante pues el aspecto de que Alejandro, en tu opinión, ¿qué diferencias existen entre estos conceptos, la tristeza, la depresión y la melancolía? Vale. Lo que voy a comentar son cuestiones básicas. Luego, a partir de ahí, con muchas preguntas, seguro que nos van a remitir a esto, ¿no? A esta diferencia. Tristeza y melancolía. El tema de la tristeza, claramente es una emoción, un sentimiento, y que incluso no está asociado a algo negativo, aparentemente negativo como la depresión, sino que podemos decir que hay quien no tiene la experiencia esa de haber ido al cine y disfrutar de un drama, de gastarse unos buenos clines ahí disfrutando al final de que, bueno, lo que decía, a ver, es la posibilidad de disfrutar incluso de emociones como la tristeza. Claro, no estamos hablando de patología. Eso puede ser por una película o una emoción que nos acompaña, sí, en nuestra forma de relacionarnos con el día a día. Otra cosa estaría la tristeza, la depresión. Ahí estaríamos hablando, y ahí nos vamos a referir a lo que sería la depresión reactiva. La depresión reactiva es aquella que tiene una causa o un motivo claro. Sí, el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una mudanza, etcétera. Es decir, de la depresión reactiva hay una causa clara y lo que sucede realmente aquí es, pues, como comentábamos antes, es un mecanismo de adaptación. O sea, es decir, la pérdida de un ser querido, algo querido, pues requiere un proceso de duelo. Ese proceso de duelo que sería natural, y decir, no hace falta ir al psicólogo para resolver un proceso de duelo, de pérdida, pero normalmente cuando hay atascos en esta historia, pues entonces, normalmente pues entonces se viene a consulta. Estaríamos hablando de depresión reactiva, ¿vale? Y luego la melancolía. Luego la melancolía sería otra cuestión, es decir, que tiene que ver ya con, y así me explico, no la depresión como una reacción ante una situación, sino el melancólico vendría a ser ya en su formación como persona, en su educación, en su historia, a ver qué ha pasado, qué ha ocurrido, como para que quede una especie de una estructura mental un poquito frágil, débil, que tiende, es decir, en esos momentos a la depresión, a deprimirse, y es frecuente que caiga en episodios recurrentes y a lo largo de su vida, ¿no? Estaríamos hablando ahí de melancolía. Melancolía es un término que depende de la escuela donde se mire. Algunos creen que es un término desfasado, pero es cómo empezó a estudiarse la depresión. Es decir, ya en el principio de 1900 se acuñó el término o venía desde ese lado. Esto que estamos hablando de melancolía, también para entendernos, es decir, se asocia también con la depresión endógena. No me voy a enrollar mucho con estas cosas, pero sí es importante solamente puntualizar con la depresión endógena o la psicosis depresiva,
la psicosis maníaco-depresiva o trastorno bipolar, bueno, ahí estaríamos hablando de melancolía o depresión mayor. No me gusta la palabra porque nos puede llevar a equívoco, la depresión. Y también la endógena, que también está ahora mismo también un poco en desuso, es aquella que aparentemente no tiene ninguna razón de ser, no hay ningún motivo, pero la persona cae en depresión y suelen ser bastante resistentes a recuperarse. Probablemente ahí estaríamos hablando de este tipo de depresión, asociado más al término melancolía, que actualmente, como decía, está en desuso. Para situarnos, es decir, la depresión reactiva, yo creo que, y comentamos un poco lo que habían visto sobre el tema de la pandemia. Bueno, hemos vivido una pandemia y todos, todos hemos perdido cosas. No sé si han sido personas, no sé si han sido espacios de ocio, espacios con los amigos, familiares o lo que fuera. Ya se decía y se veía que el periodo de la pandemia decía hay un antes y un después, y a nivel en consultas o sea, y es noticia también de diario, los casos de depresión, de ansiedad, el consumo de ansiolítico, el consumo de antidepresivos, pues se ha triplicado. Claro, esos síntomas, ¿a qué obedecen? ¿A una depresión reactiva, a una melancolía o una tristeza pasajera? Bueno, claramente, para no darle muchas vueltas, es decir, todos hemos pasado por un proceso de pérdida y lo mejor que podemos hacer es el duelo de esa pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando viene el paciente a consulta? Que realmente lo único que sabe es que se le ha subido la ansiedad, que tiene una ansiedad que se le ha duplicado, se le ha triplicado, y que a lo mejor pues por la mañana le cuesta muchísimo levantarse. No es algo que le impida vivir, pero la sintomatología ha subido. Dice, coño, ¿por qué estoy yo así si antes no me pasaba? Bueno, repasamos a ver qué ha pasado en esa historia, y la pandemia, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, como muy recurrente, y lo tenemos ahí como muy presente, ¿no? A ver qué ha pasado, qué he perdido, qué ha ocurrido, porque igual te tenemos que valorar, ver, y en ese sentido tiene la función la depresión. La depresión es el pararse, el ver qué ha ocurrido, el ver qué ha pasado, y en base a eso voy a tomar decisiones con respecto al asunto. Que sería, para no liarme más, la elaboración del duelo. La elaboración del duelo es inevitable porque si algo queremos, al perderlo, pues nos duele, ¿no? O sea, es decir, lo digo porque a veces hay mucho afán con evitar todas esas sensaciones desagradables, la tristeza en ese sentido o la amargura no es agradable y tal, pero es una forma que tenemos de poder procesar pues, nuestras pérdidas. O sea, es decir, de todo, yo creo, y esto es una cosa coloquial, en la calle se sabe que el que no llora una pérdida, pues malo, malo, porque a ver por dónde va a salir esta situación, ¿no? Es decir, si algo, si hay un afecto y esa persona fallece, pues lo más normal es que no puede. Vale. Eso es lo de con respecto a la pandemia. Ok. Eh, Sí, como me llega, como lo cuentas, entiendo entonces hablaríamos de algo que sería como más una emoción normal, y luego ya estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Cuando ya de alguna forma supera a lo que ya es la fisiología. Me surge hasta qué punto los duelos actualmente entrarían en ese estado de fisiología, ¿no? Digamos que hasta qué punto consideramos en nuestra cultura que un duelo es algo normal y que debemos ir sobrellevando en la comunidad. bueno, nos saca un poquito del tema y no. Y yo una cosa a mí yo me parece súper interesante, y es que realmente esta cultura le ha dado la espalda a la muerte. O sea, es decir, ahora ya nadie se muere, todos somos jóvenes, estupendos y sonrientes y demás.
procedemos de una cultura de la muerte muy cercana, donde, bueno, el nivel de, por ejemplo, de mortalidad infantil, pues conllevaba de que, bueno, que la vida y la muerte están como muy, muy cercanas. Sí, actualmente, me comentaba eso, o sea, no querer ver el lado feo, amargo, pero que a mí me parece que es muy lógico, ¿no? Entonces, si algo quieres, ¿cómo te vas a quedar igual si lo pierdes? Si no te duele, entonces que no has perdido nada. O es que realmente no quería, no había afecto en esa relación. ¿Sabes? Que sí, que es una consecuencia normal y natural ante la pérdida. Estamos hablando de depresión reactiva, hay causa, hay una razón, y bueno, y también se dice que con psicoterapia o sin psicoterapia, esa persona va a salir de esa depresión. Lo bueno sería que los síntomas no fueran tan molestos como para impedirle hacer su vida diaria, ¿no? Y que, bueno, y tener ese tiempo. Si se produce un atasco en ese duelo, un duelo complicado, fallece una persona que hace mucho tiempo que no la has visto, lo que fuera, entonces el duelo se complica, entonces se dilata. Pero con terapia, sin psicoterapia, pues la gente pues sale del duelo. Y otra diferencia importantísima es que, ¿qué pasa? Que yo puedo entrar en duelo y salir, y no saber cómo entrar y no saber cómo salir. Con la psicoterapia se trata un poco de trabajar sobre la conciencia de todo esto. Es decir, de conscientemente qué ha pasado, qué ha ocurrido, decir lo que se llama pues, ir elaborando la pérdida. Ok, entonces, si te preguntara un poquito así, en tu opinión, ¿cuáles serían las principales diferencias, por ejemplo, entre el duelo y la melancolía? Ujú. Bueno, básicamente es decir, eh, el duelo sería un proceso natural, normal, ante una pérdida, y la melancolía sería una depresión, eh, pero en una persona con mayor fragilidad. ¿Sabe? Que decir que no tiene una defensa bien formada. Es decir, estamos hablando de gente con trauma ya sea temprano, vivencias difíciles en infancia, en la adolescencia. Estamos hablando de cómo se ha desarrollado o cómo, sí, cómo se desarrolla, cómo ha crecido esa persona y en qué circunstancias. Pues lo normal, problemáticas de familia, o sea, situaciones traumáticas, tal, pues eso se dejan huellas, o incluso puede ser que los cimientos a la hora de construirlos no estén lo suficientemente construidos. A una persona, que hablaríamos neurótica o normal, una depresión pues sería algo más. A una persona con mayor debilidad, o sea, es decir, estaríamos hablando de melancólica, como que se tambalea más de los cimientos. O sea, decir, y ahí es importante un poco lo que la labor del psiquiatra, porque muchas veces ahí, pues la única opción que tenemos es echar mano a la medicación. O sea, cuando los síntomas y la resistencia al tratamiento, a cualquier cosa, es mucha. Ujú. Ok, entonces estaríamos hablando de diferentes entidades, pero que parece que también como, tienen como un diferente grado de intensidad de expresión, parece que un distinto grado de gravedad. Y que bueno, que en algunas de estas cuestiones son fisiológicas y normales, como puede ser los estados de tristeza, y luego tendríamos pues lo que sería un duelo normal y que en principio sería algo que se podría sobrellevar, aunque en ocasiones la terapia podría ayudar a elaborarlo como de una forma más fluida, más fácilmente, y ya estaríamos hablando de otros cuadros ya en los que ya nos apartamos más de lo que sería la salud, estaríamos ya más aproximándonos al espectro de la enfermedad, y entonces aquí sí que la parte de la psicoterapia es importante, pero también tenemos el papel de la psicofarmacología, ¿no? Y dentro de este espectro de la patología tendríamos las depresiones, depresiones reactivas y luego depresiones más intensas, las depresiones como más melancólicas, ¿no? Ese es, Claro. Eso
es importante diferenciar que si después de 3 años de pandemia, pues resulta que nos encontramos como más abatidos, pues tenemos menos ánimo para hacer las cosas que habitualmente hemos hecho antes, que resulta que hace tiempo que no hemos visto a esos amigos que normalmente los veíamos y que estoy durmiendo un poquito mal, probablemente, y sería muy normal, sería, es decir, el trabajo que hacemos aquí, preguntarnos a ver qué ha pasado, qué ha ocurrido. Porque normalmente todo ese tipo de cosas, es decir, en el día a día lo vamos metiendo debajo de la alfombra, lo vamos escondiendo detrás de la cortina, pero sí, o sea, es decir, los acontecimientos como una pandemia o una pérdida tienen sus efectos en nosotros como personas. Como lo cuentas, parece como que realmente todo esconde como una historia, ¿no? Y que hay como un hilo que tiene un sentido, ¿no? En ese sentido, fíjate, incluso ya nos metemos un poquito para lo que sería, vamos a hablar, me voy a referir a melancolía como si quiero en depresión mayor, para entendernos, porque no lo vamos a meter mucho más con el tema de la nomenclatura porque nos podemos liar. Pero una depresión mayor que pudiera llamarse endógena, que pudiera decirse que no hay motivos, no hay razones y tal, pues como preguntaba Diego, hay un hilo, hay un hilo. Hasta en la depresión que le vienen a decir que ya es pues déficit, es decir, que es una cuestión más bioquímica, que bueno, hasta en la más resistente hay un hilo conductor, será a lo mejor más complicado, habrá que ir más lento, habrá que ir más despacio, pero siempre hay una razón, un hilo conductor, o sea, una cadena de acontecimientos que vienen a concluir en, bueno, en el caso de una depresión, en el caso de la persona que lo sufre. Sí, Ujú. hasta en ese caso, porque antes se decía, sí, la depresión endógena como algo que fuera, que tuviera que ver más con la bioquímica o con los neurotransmisores, que sería que fuera más una cuestión cerebral independientemente del entorno, pero eso ya está ya desechado, porque no, estamos en continuo relación con el entorno y sí, es más complicado, más lento, más pesado, pero sí hay hilo y sentido. Y el caer en la cuenta del sentido o lo que ha pasado, pues bueno, eso es una bueno, primera señal y primer paso como para empezar a mejorar. Ok. Em, ¿qué, ¿cuál ha sido tu visión, tu impresión como profesional de lo que ha sucedido, por ejemplo, a raíz de la pandemia? ¿Qué consecuencias has vivido tú como terapeuta de acompañar desde ese momento a tus pacientes en ese periodo? ¿Cómo han estado estos conceptos, la tristeza, la depresión o la melancolía presente en tus pacientes en este periodo a través del COVID? Es curioso porque durante este tiempo, en consulta, hay algo que ha pasado y es, mm, yo parto de que todos hemos salido afectados por la pandemia y algo hemos perdido. Puede ser una pérdida mayor, una pérdida menor, pero aquí estamos hablando a lo mejor de personas queridas, de espacios comunitarios, de espacios de compartir. Va, Aquí ya estaríamos hablando de tristeza y duelo. sí. Eh, Cuando la gente ha venido durante ese tiempo, ¿qué ha pasado? Que toda la sintomatología que pudiera ser normal para un trastorno o un problema determinado, es decir, la intensidad es bastante mayor. O sea, es decir, hay algo que no cuadra, algo que no... Porque sí, puede estar deprimido por, yo qué sé, porque pues se le murió el gato, por ejemplo. Pero la intensidad de esos síntomas, ese es algo sospechoso. Cuando hablamos de la pandemia y decimos, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Y cómo viviste? Aparece todo un relato de acontecimientos como, por ejemplo, me acuerdo de una persona que se pegó en la pandemia trabajando en el hospital insular, en primera línea. Al final, esto enfermó de alguna manera, ¿vale? Cuando llegamos dándole vueltas al asunto, cuando caemos en la cuenta de que dónde había estado, digo, bueno, eso es para cogerse una depresión o para cogerse, es decir,
por lo menos un tiempo de crisis. Estamos hablando de primeras etapas de la pandemia y encontrarse, o sea, y estar ahí recibiendo a familiares de pacientes que decían que estaban internados, pero que no sabían dónde estaban, dónde no estaban. Justo a los inicios del confinamiento. Pues claro, toda esa angustia, toda esa contención, es decir, no sé, ni me imagino cuántas personas podía haber recibido en esas mismas circunstancias durante ese tiempo. Pues ya se avisó y se comentaba, estas personas que van a estar en trincheras, en situaciones, pues van a pagar un costo. ¿Vale? Pues se puede obviar, pero es que la pandemia, en este caso, en otras personas, pues entonces ha dado lugar a muchos otros acontecimientos. El almuerzo del domingo que se hacía con la familia y de repente que fallece alguien de la familia y ahora no nos volvemos a ver y, y se nota. Y no es lo mismo en una normalidad cotidiana del día a día al haber vivido pues, las circunstancias tan especiales que nos tocaron. ¿Vale? Estaríamos hablando de depresión reactiva y qué se hace en definitiva eso que se le plantea a la gente. ¿Qué es lo que ha pasado durante este tiempo? ¿Qué ha ocurrido? Solo caer en la cuenta de eso pues ya nos pone, el ponernos solo en la pista hace que los síntomas empiecen a remitir. Sí, estamos en lo cierto. Como lo cuentas, parece que entonces también se puedan hacer cosas de forma preventiva para evitar llegar ahí. ¿Esto es posible? Hombre, eso yo ahí me baso es decir, a todo aquello que nos mantenga sanos y saludables desde el punto de vista que sea, ya sea el deporte, el tener buenos vínculos, buenas amistades, las relaciones familiares que sean más o menos sanas. Es decir, todo eso en la medida que estemos fuertes, porque estamos conectados con las cosas que nos gustan, con las cosas del día a día, pues lo que diría, pues la satisfacción en el trabajo o lo que fuera. Pues todo eso es una prevención. Ok. Vamos bastante bien de tiempo. No sé si alguna de las personas que nos está viendo, si quiere plantear alguna pregunta, alguna cuestión, hacer algún comentario, puede ser bien por el chat Sí, o bien pueden aprovechar porque se hace esto como más cómodo para nosotros más ameno. y más ameno. Sí, porque otra cosa que ya lo vemos más adelante, ¿no? Si quieres, es el tema del tratamiento y las opciones de tratamiento. Pero si hay alguna pregunta, se agradece. Mm, vale. Se me ocurre, antes o empezando ya un poquito, mientras alguien se anime a participar, a comentar algo un poquito, se me ocurre dentro de también el tratamiento, ¿qué puedo hacer yo con mi tristeza para sobrellevarla? ¿Cómo la puedo manejar? ¿Qué consejos o cómo la gente cotidianamente gestiona eso en la vida, esta emoción? Yo, es decir, el mayor problema que veo con las emociones del tipo que sea, o uno de los problemas que veo es la negación. O sea, es decir, bueno, es como quien se da un golpe y bueno, esto no pasa nada, no pasa nada, y hasta que se me quita, ¿no? Hay cosas que no se quitan. Y entonces, en ese sentido, mm, el tener una tristeza y ahora con el afamado este pensamiento positivo y negar que estoy triste, eso es un peligro. Sí, podemos negar un hecho concreto bueno, que me pone un poquito triste. Vale. Y después otra cosa, y después la otra. ¿Qué pasa? Que al final, es decir, estamos negando nuestros sentimientos porque no es agradable estar triste en principio, y rehuimos ese tipo de sentimientos que nos producen un rechazo, y ¿qué es lo que ocurre? Que ya hemos perdido el sentido de por qué estamos así, o qué es lo que ha ocurrido, o qué es lo que no ha ocurrido. Es decir, la frase que he escuchado mucho en consulta es, estoy triste y no sé por qué. Si yo lo tengo todo para estar feliz, no entiendo por qué estoy triste. Y dice, sí, pero
repasamos en el espacio y en el tiempo más tranquilo, más sereno de la consulta y empezamos a repasar y vemos que hay acontecimientos pues de peso, normalmente. Ok, vale. Mm, bueno, de la parte de los tratamientos, te pediría, si quieres, pues que comentes tú algo al respecto de la indicación de la psicoterapia en la depresión y la melancolía. Y yo, si quieres, luego cuento un poquito de los tratamientos farmacológicos. Sí, eso sí es importantísimo. Sí les comento, incluso es curioso, ¿no? Pero bueno, pero cierto. Ya desde la Facultad de Psicología el movimiento este de antipsiquiatría de negar la colaboración del psiquiatra, es decir, negar que desde una posición un poquito omnipotente de nosotros vamos a salvar el mundo, no nos hace falta medicación, el psiquiatra solo te pastilla y no te soluciona nada. Bueno, eso ya, gracias, bueno, el beneficio de los pacientes, pues se acabó ya. Lo mejor que hay, dependiendo de la situación, depende del caso, pues una terapia combinada. O sea, la coordinación entre el psicólogo y el psiquiatra, dependiendo de la severidad de los síntomas, pues es lo mejor que hay. No hay exclusión. Y bueno, yo quería decir esto primero porque me parecía como importante, ¿no? O sea, si la pelea que incluso que ha habido muchas veces en este sentido. Diría que en mi opinión la propia situación epidémica del COVID, en mi opinión, puso en relevancia la importancia del papel del psicólogo y del psicoterapeuta, que antiguamente estaban como relegados a posiciones muy limitadas porque había vías muy limitadas de acceso al acompañamiento clínico. Por suerte que tenemos psicólogos eh, que en este momento y en esta época nos encontramos con que los psicólogos se están pasando pacientes unos a otros porque realmente están siendo necesario acompañar a la gente cada vez con más frecuencia y a veces incluso con más urgencia. O sea que estoy contigo, creo que es importante poder como ir en la misma línea, porque obviamente si sabemos que ambos factores pueden tener una relevancia significativa, creo que el que exista esa coordinación y que exista como ese trabajo en coordinación va a favorecer digamos, la evolución del paciente hacia la sanación. Ujú. Por ejemplo, eso ha pasado, ¿no? O sea, es decir, si hay personas, sí, y se va a trabajar desde la psicoterapia, esa depresión, sea el tipo que sea. Si los síntomas que hay son demasiado graves, si le impide, pues entonces, pues la mejor de las soluciones, en muchos casos, pues a lo mejor es tener el apoyo farmacéutico. O sea, decía, a través del psiquiatra, una medicación que se precisa. Es decir, hay otra cuestión importante también ahí, y es que la medicación en últimas décadas, ha evolucionado muchísimo con respecto al tema farmacológico. En psiquiatría, es decir, ya no son los antidepresivos que teníamos antes, ya no son los ansiolíticos. Bueno, tenemos no, o sea, es decir, yo esto, en el sentido que es más Diego quien No, tiene que hablar de este asunto, ¿no? Y un ansiolítico o un antidepresivo, pues hace las cosas como mucho más cómodas. sí, de esto quiero yo como hablar. Creo que es importante. En mi experiencia diría que es muy importante la detección temprana, sobre todo bueno, a ver, la tristeza, los duelos, como se van elaborando, como ya en la comunidad, la gente cada vez va conociendo mejor lo que viene bien en estos momentos. Tenemos también el proceso de luto, digamos, lo propio de la cultura de cada uno, de la religión que cada uno procesa, como que podemos tener algunas claves que nos permitan como de alguna forma tener apoyos o algunos aspectos que nos pueden venir bien. En el caso de la medicación, sí que me parece vital
lo que es el acudir pronto al médico. ¿Por qué? Porque puede ser algo que cambie mucho lo que sería el tiempo de la curación, que la curación sea o no pues definitiva o transitoria, puede tener que ver mucho con esto, con la demora en acudir al médico. Tenemos buenos profesionales, los médicos de atención primaria pueden recetar psicofármacos como los antidepresivos, como comentaba Alejandro, hay bastante farmacología y tenemos bastantes años de convivencia con psicofármacos que han demostrado ser eficaces y seguros. Y en los últimos años pues también van saliendo nuevos tratamientos que cada vez pues van siendo, manteniendo la eficacia y mejorando la tolerancia, ¿no? Insistir muchísimo en la importancia de que cuando ya no estamos hablando de esta tristeza de este duelo, porque ya se han pasado esos límites, y el pasar esos límites muchas veces tiene que ver con que ya dura mucho, con que ya no puedo ir a trabajar, no me puedo concentrar, no puedo estudiar. Es importante consultar pronto, bien sea al médico de atención primaria y al psiquiatra, ¿no? Es un dato muy importante, os diré, que sobre todo en la población infanto-juvenil es muy importante el acudir muy pronto porque algunos de estos cuadros se vuelven permanentes y pasan como un cierto periodo que a veces es en torno al año de duración. Entonces, sobre todo en la población infanto-juvenil y a veces un poquito más duradero en adultos, pero eso, el abordaje temprano es muy importante. Comentaros que tenemos fármacos, que la mayoría... Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta que veo que hay una mano levantada. Ajá. Tenemos fármacos que son eficaces, tenemos fármacos que son seguros, la mayor parte de ellos suelen dar como efectos secundarios que se suelen tolerar bastante bien o que se pueden tomar medidas de apoyo desde medicina para que se toleren bien. Y creo que teniendo eso en cuenta, pues es importante pues que podamos acudir y pedir ayuda pronto, ¿vale? Creo que también es importante eso, valorar hasta qué punto un trabajo combinado, psicoterapia con farmacoterapia, y también poder hablar de esto con un poco más de naturalidad, ¿no? Se habla de que mucha gente va a tener un episodio de depresión a lo largo de la vida. Pero normal, porque en la vida tenemos pérdidas, o sea, decir, y luego, bueno, que vida y muerte tampoco está tan... Cuidado, no es cuestión de ponerse trágico ni dramático, sino decir que el problema es desnaturalizar lo que es natural. Vuelvo a lo mismo, o sea, decir, yo me acuerdo perfectamente el día que falleció mi abuela, pero si no hubiera habido nada, no hubiera sentido nada. O sea, y pretendemos estar por encima de eso, ¿no? Vale. Creo que hay una pregunta. Si quieres abrir el micrófono o plantear la pregunta por el chat. Sí, quería preguntar algo. Bueno, una cosa que a mí me preocupa bastante y quería saber vuestra opinión. ¿Me oís bien? Sí. Bien. Es referente a, bueno, la depresión, que sabemos que se puede cronificar o incluso tener recaídas, ¿no? El paciente, pero ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Porque es que vienen muchos preguntando ellos mismos vienen comentándote que han utilizado la inteligencia artificial como método de apoyo en algún momento crítico. Y yo realmente quería saber vuestra opinión sobre cómo orientáis, porque está claro que tampoco podemos negar que está ahí. Entonces, me gustaría saber cómo. Sí, ¿terminaste? Sí. Ahí, eso es curioso porque ya Carl Rogers, ¿no? Conocido humanista, dice, ya yo me acuerdo de unos estudios que se hicieron en la universidad y cogieron con un ordenador que hacía las devoluciones, eran bastante menos sofisticados que lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, tú hablabas con el ordenador como si estuvieras chateando y el ordenador elaboraba una respuesta
un programa, y la gente se sentía entendida, se sentía comprendida, y muchos no sabían que realmente detrás del ordenador no había una persona. Vale. Eh, Funciona, sucede, pero ¿qué es lo que pasa? Es decir, hay muchas cosas ahí que quedan sueltas. Y así me explico, es decir, por la misma novedad, la inteligencia artificial, y decir, y nos pilla a todos un poquito descolocados, ¿no? Bueno, es una cosa que es una noticia diaria. Ahora, puede tener, no sé si consecuencias negativas en ese sentido, pero sí, eh, esto se lo dirá el tiempo, pero recursos o ventaja podrá tener, pero no sabría decir. Ahora, sí me remito a ese estudio que se hizo, que es bastante, que tiene bastantes años, y estamos hablando de más de 50, 70 años, y la gente, curiosamente, se sentía comprendida, se sentía, claro, habría que ver qué casos, qué situaciones, porque fue un pequeño experimento, pero sí, sí, sucede, sí. Ya no digamos, por ejemplo, la inteligencia artificial. Esta mañana mismo un paciente ahí, la radio, escuchando la radio, pues qué compañía y qué historia y cómo no se puede vivir ella si todo el tiempo, todas las horas que está escuchando radio, escuchando. Entonces, no sé por dónde, a dónde nos Sí, podría. a mí lo que me preocupa es la manera que tiene la persona de interpretar lo que lee, porque ahí veo que es bastante peligroso a veces. Yo qué sé, te puede decir un comentario como, eh, si tienes un pensamiento, llévalo a cabo, no lo dudes. Y si esa persona tiene una ideación suicida, quiero decir que a Claro, veces te ves con un caso peligroso. claro, eso, ya ahí ya, por supuesto, es decir, a ver quién hizo el programa para perseguirlo. O sea, Y luego he visto que hay aplicaciones también, algunas aplicaciones de, por ejemplo, me llegó el otro día una que es para el suicidio y no sé si recomendarla porque la verdad que tampoco. ¿qué pasa? Prevensweek se llama. Claro, ¿qué pasa? Decir, porque lo estás comentando y a mí me suena y también me han llegado cosas así como un decálogo para que lo apliques y todo eso. Pero bueno, también están libros de autoayuda. O sea, si todo eso, ¿cuál es el problema? Que se desvirtúe. Es decir, el poder hacer, en este caso, si es un duelo o poder salir para adelante de una problemática del tipo que sea. Pero claro, es tan novedoso que no sabemos. No sé si tú quieres comentar algo, Diego. Sí, a mí me viene, por ejemplo, que hablábamos de la tristeza. La tristeza yo creo que en la tristeza es muy importante el calor humano, el acompañamiento comunitario. Entonces sí que siento como que una inteligencia artificial pueda transmitir ese calor. Me cuesta creer que eso se vaya a poder lograr. Otra cuestión es pues que un recurso de inteligencia artificial pueda ocasionar distracción, ¿no? Y distraibilidad. Yo, claro, yo soy como un poco partidario de recomendar lo seguro y lo que conozco y me es familiar. Y si no estoy familiarizado con un recurso, yo no lo recomendaría, es como todo, ¿no? No me arriesgaría a un recurso, al igual que no me arriesgaría a comercializarlo, ponerlo en el mercado, si no sé que es lo suficientemente seguro, ¿no? Aparte de eso, que no lo hemos mencionado, pero bueno, las depresiones tienen como no hay dos iguales, o sea, tiene una variabilidad sintomática, ¿no? Entonces, no es como un algoritmo tan sencillo, ¿no? Para mí creo que es importante, o nosotros, yo creo que desde el instituto defendemos más un modelo en el que la calidez en la relación es importante, porque creemos que aporta ya un añadido que creo que una máquina o una tecnología de por sí no puede añadir en lo que sería el tratamiento. Otra cuestión es esto, ¿no? ¿Cómo me puedo distraer? Pues sí, yo a un paciente le digo, ¿qué te ayuda con esto? Pues ver series en la tele, pues digo, adelante.
Oye, no le digo, no te pongas la serie pues más horrible o más melodramática porque no te va a ayudar, ¿no? Tampoco le voy a decir que vaya al extremo y que se ponga algo súper eufórico, ¿no? Pero bueno, que vaya viendo muchas veces, volviendo al hilo argumental, lo que le ha ido bien, ¿no? Pero estoy contigo con esa delicadeza, ¿no? No creo que todo sea o bueno o malo, Claro. sino que cuál es su lugar. Es algo que yo siento con que pueda llevar un cierto tiempo, todavía no soy consciente de todas las implicaciones que la inteligencia artificial puede tener y creo que habrá que tenerla como un poco en evaluación antes de decir. Pero una cosa, por ejemplo, porque cuando sobre la inteligencia artificial, porque es realidad eso, aplicaciones, si ya me estás comentando que incluso decir una aplicación para prevención del suicidio, eso, bueno, primero eso es un disparate, porque si alguien quiere prevenir suicidio, pues lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto, porque no es para estar jugándose los cuartos en una situación así. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, y digo inteligencia artificial como digo literatura de autoayuda. Si el entrar en contacto con esa aplicación me sensibiliza, me hace reflexionar, me hace caer en la cuenta que igual de repente lo que está pasando, oye, pues bienvenido sea, bienvenido sea. O sea, esto pasa también con el libro de autoayuda. Yo me acuerdo perfectamente el día, bueno, el día no, o sea, me acuerdo la primera vez que el libro de autoayuda, es decir, el clásico este de tus zonas erróneas. De Dyer. Oye, allí se hablaban de cosas bueno, que no se hablan por ahí. Estamos hablando de otra época, de más atrás, que no se hablan por ahí. Cosas que las lees, las razonas y dices, coño, pues esto tiene algún sentido. Si eso me sensibiliza y me anima, porque no estamos hablando de a ver cómo me puedo mejorar mi vida, es decir, estamos hablando de personas con problemas y problemas que tienen remedio con ayuda profesional, entonces ahí ni el libro de autoayuda de inteligencia artificial. Ahí, por ejemplo, pues está claro. Pero sí es verdad que la gente ahora a nivel de calle está muchísimo más familiarizada con muchísimos términos, o sea, es decir, con ahora mismo con qué son las enfermedades mentales, es decir, y eso sí, bienvenido sea, y bueno, y si la aplicación vale por eso, va por ahí bien, pero una aplicación como prevención del suicidio, pues vamos a ver quién se la inventó y con qué propósito. Por el tiempo que tenemos, si quieres, podemos afinar un poquito más lo que es el tratamiento y así explícame también un poco cómo Venga. se trabaja. Cómo Pues trabaja. mira, normalmente de primera línea se suelen emplear un tipo de, bueno, lo que comentaba, primero es importante ir al médico que te haga un buen diagnóstico. No es lo mismo cuando hay una emoción que puedes coger un material y que te ayude. Cuando ya estamos hablando de síntomas, aquí hace falta la ayuda de un médico y de un profesional de la psicología para poder acompañar al paciente. Es importante un buen diagnóstico porque, por ejemplo, no es lo mismo la parte farmacológica de una melancolía que de una depresión, ¿vale? Claro. Eso a nivel psiquiátrico, pues entonces, claro, ahí es donde está, bueno, que el matiz es importantísimo, sobre todo a nivel de medicación, porque una persona con una depresión mayor o psicótica, es decir, con un antidepresivo normal no va a tener respuesta. Efectivamente, no va a ser suficiente. En esos casos hace falta también otro tipo de fármacos neurolépticos que hay que combinar y los síntomas pueden ser mucho más graves y necesitan un abordaje más rápido para sacar al paciente de esa situación de gravedad y poder reconducir la situación. Entonces, en la depresión, en las depresiones más básicas, la respuesta en un alto porcentaje de estas depresiones hay una respuesta importante a fármacos bastante seguros, fármacos que llevan en el mercado décadas y que tienen un perfil de seguridad bastante estudiado, bastante adecuado y bastante tolerables. Estos fármacos los puede incluso recetar un médico de atención primaria y son fármacos que sabemos que tienen un poco de demora en empezar a hacer un poco de efecto. Y entonces quizá en ese tiempo de demora deben de combinarse con algún ansiolítico, también bajo una supervisión médica,
pero solo intentar mantenerlos hasta que el antidepresivo esté haciendo efecto. ¿Vale? Esto es muy importante porque muchas veces los pacientes suelen preferir el ansiolítico porque les hace efecto más inmediato, porque los relaja, porque los deja como más tranquilos, pero no tienen efecto antidepresivo. ¿Vale? Entonces esto es muy importante, que la persona que lleve la medicación tenga conocimiento de estos síntomas y conocimiento de estos psicofármacos. Lo que os comentaba, un médico de atención primaria, algunos médicos especialistas que están familiarizados, neurólogos, por ejemplo, geriatras, pediatras también y alguno más. Y luego está el perfil del psiquiatra, que suele ser el que está más familiarizado con los síntomas y con los psicofármacos. Eso, el acudir de forma temprana y en caso de que los fármacos pues, vayan haciendo remitir los síntomas, el objetivo va a ser intentar quitarlos todos para que el paciente se recupere y que se recupere de forma temprana. En general, creo que esto Sí. combinado con la psicoterapia podría ser una buena Es que es estrategia. curioso porque luego, eso que está comentando Diego, o sea, es decir, la sintomatología, los fármacos, bueno, en paralelo, es decir, trabajos en paralelo, o sea, entonces la psicoterapia ahí sería un proceso de acompañamiento a que esa persona identifique, descubre con tranquilidad, despacio, con tiempo, qué ha ocurrido. Entonces empezamos a ver y empezamos a descubrir qué razones o qué motivos o qué ha ocurrido externo, interno, para que esa persona haya caído en una depresión y que, pasado un tiempo normal, no se ha recuperado, ¿vale? Porque hay mucha gente que no viene y no tiene necesidad de venir y demás, y sanamente pues llora sus penas y bueno, y seguimos adelante. Cuando el duelo se atraviesa, sí es curioso porque aparece una medicación o está la posibilidad de una medicación de apoyo, o sea, de apoyo. Hay personas que no necesitan medicación y sí es interesante y curioso cómo en la medida que va progresando en su terapia, los síntomas que le llevaron a acudir al psiquiatra van remitiendo. Y en este caso, pues Diego tiene, bueno, eso siempre es una alegría. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, me ajustó la medicación, me ajustó a la baja la medicación, porque ya la sintomatología no tiene la gravedad que tenía antes y porque desde el punto de vista de la psicoterapia se está atendiendo a las razones últimas o, bueno, se está atendiendo en profundidad a las causas del trastorno o de la enfermedad. Mm, Hay aquí en el chat, pero no puedo ver la pregunta bien. No sé si la puedes volver a escribir en el chat o si la puedes decir verbalmente. Es una pregunta que hace V. A ver, ¿Sí? ¿Hola? ¿se me escucha? Hola, buenas sí, sí, noches. se Buenas escucha. noches. Les preguntaba, en el caso de la melancolía, cuando hay resistencia al tratamiento psicofarmacológico, ¿qué conocimientos tienen sobre la efectividad de la terapia electroconvulsiva? Ujú, Que suena muy antiguo el electroshock ujú. de la psiquiatría de los primeros tiempos, pero que entiendo que hoy en día también se sigue usando, pero claro, no sé la efectividad o qué saben sobre eso. Esa era la pregunta. Gracias. Me parece que la contesté yo. La técnica, efectivamente las depresiones resistentes existen y es muy importante atajarlas y atajarlas a la mayor brevedad. Estamos hablando de depresiones importantes y claro, estar con síntomas tan intensos tanto tiempo No es bueno. no es bueno. Entonces, la terapia electroconvulsiva ha demostrado en ensayos clínicos eficacia y seguridad. Clásicamente estaban como
se aplicaba en unas condiciones que no eran las adecuadas y entonces en la literatura, en el cine, se han como llevado a un punto en el que realmente tienen muy mala prensa, pero bueno, existen revisiones, metaanálisis, que son como las pruebas científicas de mayor rigor, que han demostrado estos dos parámetros. Hoy en día existen incluso técnicas incluso menos como potentes, ¿vale? Como técnicas, pues, por ejemplo, basadas en campos eléctricos o campos magnéticos de aplicación de frecuencias eléctricas, corrientes eléctricas en zonas concretas a nivel cerebral que provocan pues una descarga de neurotransmisores en zonas concretas del cerebro. Si os suena chino, pedidme aclaración, pero básicamente hacen lo mismo que los fármacos, pero de una forma muchísimo más rápida. Y entonces, en muy pocas sesiones, inclusive en ocasiones en una semana, se puede conseguir sacar a pacientes muy graves de esos estados. Se hace, pues dependiendo del tipo de técnica, bajo anestesia y relajación muscular, y los efectos secundarios son bastante concretos, ¿vale? Suele dar un poquito de amnesia anterógrada, que es pues una cierta pérdida de memoria una vez que se ha producido el tratamiento en adelante y que muchas veces se recupera, y son tratamientos pues, que son, cuando están indicados, son muy eficaces y bastante seguros. Pero estamos hablando de una situación muy concreta, que es el caso de que la depresión sea resistente, es decir, que no hay una respuesta adecuada al tratamiento y de que los síntomas están siendo muy graves. Esto es importante, el contexto. Claro. Yo, por ejemplo, decir, el conocimiento que tengo a través de otros compañeros que incluso sí han estado, o sea, conozco algún psiquiatra que sí, y que los ha aplicado. Es decir, se ha probado todo, se ha probado toda la farmacología y esa persona no responde al tratamiento. Pues es curioso porque él mismo lo comentaba. En el pasado los ponían en fila y ya fuera un alcoholismo crónico, ya fuera lo que una depresión o una esquizofrenia, porque todos pasaban por ahí. Y bueno, ahí está la literatura y el cine. ¿Qué pasa ahora? Es decir, él comentaba y comenta que es que como milagroso. Y a ver si me comento porque es simplemente una impresión que me comenta. Son personas que no hay ninguna forma, no se encuentra forma, o sea, decir, se le da electroshock y a la semana y media, o sea, 2 semanas, hay respuesta. Yo no sé, en ese caso pues, tendría que explicar más de cuáles son las razones, si acaso, de por qué funciona, pero la realidad es que funciona. Y sí es verdad eso, o sea, con anestésico, anticonvulsivo, me parece, no es una cosa para cualquiera, pero sí existe y bueno, a día de hoy todavía se sigue practicando. Sí, creo que es importante también, sabes, más allá de cada caso concreto, el recibir información adecuada, tiempo para dar las explicaciones adecuadas, pero claro, estamos hablando de una situación muy concreta, muy intensa y en la que es importante también valorar siempre la relación entre tratar o esperar. Y esto es una cuestión muy seria, ¿no? Entonces es importante tener información de calidad y si son tratamientos que se utilizan y muchos pacientes, pues yo conozco compañeros que incluso realmente llevan tiempo utilizándolos y que están funcionando y trabajando actualmente. Entonces, quiero decir, esto también es un indicador de que esto es así, que no es un bulo, ¿no? La propia ciencia, a través de los metaanálisis, lo corrobora. Comenta aquí en el chat, María José, si el diagnóstico es maníaco depresivo, ¿puedes explicar un poco, por favor? Vale. El término maníaco depresivo, tenemos que arrancar el término original, o sea, al principio es la melancolía. Melancolía o psicosis depresiva. Melancolía que también puede nombrarse como, luego con el tiempo se llamó, claro, como es psicosis manio-depresiva, es un poquito feo, pues le ponemos trastorno maníaco-depresivo. Pasa con el lenguaje, se virtúa, se pervierte, y ahora bipolar, ahora
Maníaco-depresivo se puede convertir en insulto. Bueno, trastorno bipolar. Ya veremos el próximo término que se utiliza. Pero el trastorno maníaco-depresivo tiene que ver con eso. Un maníaco-depresivo o tal trastorno depresivo, que es decir, que es la depresión sin la fase manía. Pero estamos hablando, vamos, de la misma familia de trastorno. O sea, es decir, sería una depresión, vamos a decir, depresión mayor, para diferenciarla de una depresión reactiva, que es un proceso normal, natural y deseable. Sería eso, un cuadro entonces más grave y en este caso el tratamiento farmacológico también es muy importante. Claro, porque yo lo que dice Diego, es decir, es que está esa persona en ese momento en crisis, es en una situación en crisis. Y cuando está una persona en situación de crisis, ¿qué es la prioridad? Sacarla de esa situación. O sea, luego entraríamos entre una dinámica pues, con más tiempo, pues, bueno, de citas distanciadas, lo que sea, pero de principio, esa situación de crisis, pues lo primero que es sacar a esa persona de esa situación. Sí, por ejemplo, en este tipo de depresiones, por ejemplo, la parte, al igual que comentaba Alejandro, que la depresión reactiva quizá con un buen acompañamiento psicoterapéutico y un poquitito, una dosis bajita de poca medicación, poniendo más el foco en la psicoterapia, el paciente puede ir evolucionando y superando el cuadro, ¿no? En estas depresiones ya, como por ejemplo en las depresiones de los trastornos bipolares, estamos hablando de depresiones en el que el primer foco es sacar al paciente del episodio y la medicación es muy importante aquí, ¿vale? Una vez que ya hemos salido del episodio depresivo en esa fase más de mantenimiento, de estabilización, entonces hay pues psicoterapias, por ejemplo, la psicoeducación en el trastorno bipolar ha demostrado eficacia y sería pues el acompañar a entender también pues por ejemplo, los factores que precipitan, esos factores que pueden hacer más fácilmente que el paciente pueda volver a caer en una depresión, como puede ser el consumo de alcohol o de alguna sustancia, o por ejemplo, si hay problemas en la pareja, pues el abordar esos aspectos, ¿no? Como más en ese momento de mantenimiento, pero ahí primero la farmacología sería muy importante, ¿no? De ahí tan importante la coordinación entre el psiquiatra y el psicólogo, porque dependiendo de qué paciente y qué síntomas tenga el paciente, vamos a tener que poner el acento y el peso más en la psicoterapia o en la farmacología. Y muchas veces van de la mano y la coordinación será como lo que más pueda beneficiar al paciente, junto con el apoyo comunitario y otros recursos. Claro. Hay, por ejemplo, otra pregunta, otra cosa que nos da miedo en el psiquiatra, bueno, ¿y tengo que tomar esta medicación toda la vida? Y eso sí es importante esa diferenciación. Si es una depresión reactiva, el apoyo farmacológico será temporal. Si es una depresión mayor o la depresión psicótica, eso sería un motivo para entrar en un proceso depresivo más prolongado. Ya me perdí un poco la idea de lo que iba a decir. Bueno, tómate unos minutos que de todos modos estamos llegando al final. Mientras Alejandro trata de repescar, quiero comentaros, agradeceros este tiempito que habéis estado aquí compartiendo con nosotros. Si alguien más tiene alguna duda, puede manifestarla ahora. Sí que os voy a pedir, por favor, a los que estáis aquí, que ahora os voy a mandar un enlace de una breve encuesta para poder un poquito también conocer vuestras impresiones de esta webinar y por si podemos crear algún tipo de otros materiales, otros espacios que os puedan ser útiles y también por si hubiera alguna persona que pudiera estar interesada en tener alguna sesión, con conocer un poquito la forma de trabajar de Alejandro, pues que también pueda establecer contacto a través de este link, ¿vale? Os lo voy a mandar ahora por el chat y os agradecería si podéis dedicarle pues algún minutillo a esto. Si tenéis eso, alguna duda más, aprovechar que podemos estar algunos minutos más sin problema. Espero que haya sido suficientemente claro, o sea, no pretendemos ni sentar cátedra, sino más bien un poquito de poder llevar todos estos temas
al lenguaje común, o sea, y decirlo, y al debate y al coloquio, ¿no? Bueno, al conocimiento, ¿no? O sea, se trata un poco de familiarizarnos con todo esta, bueno, con estas cuestiones. Porque, ¿cuál es el problema de aquí? Es decir, meternos en confusión, y en ese sentido decir, el paciente tiene todo el permiso del mundo para entrar en confusión, porque para eso viene. Pero sí hay que tener cuidado en el sentido de esta, bueno, eso ya nos toca a nosotros, ¿no? Estas diferenciaciones, ¿no? Es que se me fue la idea. Pues nada, la cara. Bueno, eso sí, yo creo que quedarnos eso con... Hemos visto lo que es una emoción, lo que es un duelo, una depresión reactiva y ya pues la parte más, que sería más de la parte de la enfermedad, que sería la melancolía, ¿no? Hemos visto también un poco el impacto de aspectos como pueden ser lo que nos pasó en el momento de la epidemia COVID o una pérdida o un cambio en una situación, una circunstancia de la vida, y luego lo que es eso, un cuadro más grave, una depresión un poco más grave, y un poquito hemos puesto el acento en las formas de abordaje de uno y otro. Yo creo que eso, agradeceros este ratito que hemos compartido, esperamos que este espacio os haya sido útil, agradecerle a Alejandro Hay este un apunte, ratito. quería decir, ¿No? un apunte que me parece importante, es decir, antes del electroshock hay un margen de alternativa bastante amplio. O sea, y eso ya a nivel farmacológico, pues ya Diego les puede decir. Pero antes del electroshock, y sí es importante decir, y la gran mayoría, es decir, la mayoría de los casos, pues no son los más difíciles. Es decir, hay situaciones, casos específicos, que sí entran en mayor dificultad, pero no en la generalidad ni se miren en ese espejo, si no es el caso. Sí, no os quedéis, quedaros con que eso es una situación muy puntual, pero que es importante saber que también tenemos herramientas para las situaciones más extremas y que sería, dada la urgencia y la intensidad de los síntomas, la necesidad de tener también herramientas que actúen de forma rápida, pero que no es la norma. ¿Vale? En cualquier caso, información y no es una decisión que tenga que tomar el paciente, sino que el médico la pondrá en manos del conocimiento del paciente cuando esté indicada. Y bueno, y hay una cosa muy básica, muy básica. La prevención es simplemente vivir. O sea, es decir, después, volviendo a la pandemia, después de la pandemia, pues lo bueno, si no lo han hecho, háganlo, a ver dónde se han quedado los amigos o si se han recuperado de su círculo de amistad. Cierta actividad con la que me sentía a gusto todos los fines de semana o cada 15 días, si la hacemos o no la hacemos. ¿Por qué? Porque resulta que estamos dejando atrás las cosas que dan sentido a la vida y que hacen que de repente pues valga la pena levantar por la mañana. Si dejamos de hacer esas cosas, podemos también entrar en depresión porque no atendemos a las cosas importantes de la vida. Bueno, era eso. Os dejo la escala, que se la mandé solo a una paciente, os la voy a dejar a todos y se la dejé a un usuario, perdonad, y porque y aquí está, os la dejo por ahí y nada, un placer compartir este ratito, gracias Alejandro y ya sabéis, estamos en el Instituto Canario de Psicoterapia, aquí en Vegueta, enfrente de la Plaza de las Ranas y encantado de haber compartido este rato con vosotros, nos vemos. Y gracias por la atención.